La transición fue la cosa más suave que Julián había experimentado jamás. No hubo dolor, ni túnel oscuro, ni juicio final ante un trono de fuego. Simplemente despertó en un campo de una hierba tan verde que lastimaba la vista, bajo un cielo de un azul perfecto, donde nunca pasaba una nube. Todo allí era armonía. La temperatura era exacta. El aire olía una mezcla de jazmín y pan recién horneado, y una música suave, como de arpas lejanas, vibraba en el ambiente. Un grupo de seres vestidos con túnicas de un blanco imposible se acercó a él. Sus rostros eran hermosos, simétricos y mantenían una sonrisa constante y radiante. «Bienvenido al paraíso», le dijeron al unísono, y en ese momento, Julián creyó que cada sacrificio hecho en su vida terrenal había valido la pena. Pasaron lo que parecieron ser meses en un estado de euforia constante. Julián comía manjares que no le causaban pesadez, caminaba por jardines infinitos y conversaba con otros que, al igual que él, habían llegado recientemente. Sin embargo, una tarde, mientras intentaba evocar el rostro de su madre para dedicarle un pensamiento de gratitud, sintió un vacío repentino. Sabía que tenía una madre, sabía que la había amado, pero sus rasgos se habían difuminado, como una fotografía expuesta demasiado tiempo al sol. Al principio no le dio importancia, atribuyéndolo a la inmensa paz del lugar que lo hacía olvidar las penas del mundo. Pero el borrado no se detuvo ahí. Poco después, Julián intentó recordar el nombre de su esposa. Recordaba la sensación de su mano entrelazada con la de ella, pero el nombre se le escapaba como arena entre los dedos. Desesperado, buscó en su mente el recuerdo de su boda, de su primer trabajo, de la ciudad donde creció. Nada. Solo quedaba una bruma blanca y cálida que lo envolvía todo. Cada vez que intentaba aferrarse a una pieza de su identidad, sentía una caricia invisible en su cerebro que suavizaba los bordes de su memoria hasta hacerla desaparecer. Sus pasiones, sus miedos, sus errores y sus triunfos se estaban disolviendo en el aire perfumado del cielo. Corrió hacia uno de los ángeles que patrullaban los jardines con esa alegría eterna y perturbadora. Le explicó con angustia que estaba perdiendo sus recuerdos, que ya no sabía quién era ni de dónde venía. El ángel lo miró con unos ojos claros que no parpadeaban y le puso una mano en el hombro. Sus dedos se sentían como hielo suave. «No te asustes, Julián», respondió el ser alado con una voz que carecía de cualquier rastro de emoción humana. «El paraíso es la perfección absoluta. Y la perfección no admite la impureza de la individualidad. Todo lo que te hacía humano, tus traumas, tus apegos, tus recuerdos dolorosos y hasta tus alegrías mundanas, son cargas que no pueden cruzar el umbral de la eternidad. Para ser parte de la luz, debes dejar de ser tú». El hombre intentó luchar contra la limpieza mental. Se obligó a gritar su propio nombre una y otra vez, a arañar la hierba perfecta para sentir dolor y así anclarse a la realidad. Pero la hierba se regeneraba instantáneamente y su propia voz empezó a sonar extraña en sus oídos, como la de un desconocido. Los ángeles lo rodearon, formando un círculo de blancura cegadora, y comenzaron a cantar un himno monótono que vibraba directamente en su cráneo. Con cada nota, un pedazo de su conciencia se desprendía y volaba hacia el azul infinito del cielo. Olvidó el sabor del café, olvidó el frío del invierno, olvidó el dolor de la pérdida y finalmente olvidó el concepto mismo de la libertad. Sentía cómo su mente se convertía en un lienzo en blanco, pulido por una fuerza benevolente pero implacable que no aceptaba un no por respuesta. La resistencia fue desapareciendo hasta que el miedo mismo fue borrado de su sistema nervioso. El proceso de purificación estaba llegando a su fin.
Lo último que sintió Julián fue el nombre de su hija vibrando débilmente en un rincón oscuro de su cerebro. Pero antes de que pudiera pronunciarlo, una ola de luz cálida barrió esa última mancha de humanidad. El pensamiento se extinguió y con él murió el último rastro del hombre que alguna vez caminó sobre la tierra. Julián ya no sentía angustia, ni curiosidad, ni amor. Sus facciones empezaron a cambiar, sus pómulos se volvieron simétricos, su piel se tornó de un tono uniforme y sus ojos perdieron ese brillo de inteligencia inquieta para volverse espejos vacíos. Se puso de pie lentamente, ajustó su túnica blanca y se unió al círculo de seres que lo rodeaban. Ya no quedaba nada de sus sueños ni de su voluntad. No era más que una pieza más en la maquinaria de la perfección eterna. Ahora, Julián camina por los jardines infinitos con el paso rítmico de un autómata. Si alguien lo mirara de cerca, notaría que su rostro ya no tiene expresión propia, solo una sonrisa vasta, fija y hueca que parece tallada en mármol. Es una sonrisa que no nace de la felicidad, sino de la ausencia total de pensamiento. En el cielo, el castigo final no es el fuego, sino el olvido absoluto. Julián ha alcanzado la meta divina. Se ha convertido en una nada sonriente, una sombra blanca que vaga por la eternidad, siendo una prueba viviente de que, en el paraíso, el precio de la paz eterna es dejar de existir por completo. El dolor que Julián experimentaba no tenía una forma definida, era una marea constante de fuego y frío que le arrancaba la razón. En las celdas de obsidiana del nivel más profundo, era sometido diariamente a tormentos que desafiaban la resistencia de cualquier espíritu. Los seres que ejecutaban estas tareas eran criaturas de pesadilla, figuras encorvadas con piel que parecía cuero quemado, ojos inyectados en una luz amarillenta y garras que goteaban un veneno negro. Durante lo que parecieron siglos, Julián los vio como monstruos absolutos, entidades de maldad pura nacidas de las sombras para disfrutar de su agonía. Sin embargo, en un momento de pausa entre una sesión de flagelación y la siguiente, Julián notó algo que no encajaba en la narrativa del horror eterno. El demonio que sostenía el látigo de púas, un ser de 3 metros de altura con el rostro desfigurado por cicatrices antiguas, se detuvo y dejó caer el brazo con una pesadez impropia de un ser divino o infernal. Julián, desde el suelo, escuchó un suspiro largo y tembloroso, un sonido cargado de una fatiga tan profunda que parecía capaz de hundir continentes. Al mirar a los ojos de su torturador, no encontró el brillo del sadismo ni la alegría del mal. Encontró una tristeza infinita, una mirada de derrota absoluta que recordaba a la de un hombre que lleva trabajando en una mina oscura durante 1000 vidas sin descanso. El demonio no lo odiaba, simplemente estaba cumpliendo con una cuota, con una tarea mecánica que parecía detestar con cada fibra de su ser. A partir de ese momento, Julián empezó a observar a los otros. Notó que los carceleros se movían con una desgana desesperanzada. Escuchó susurros en lenguas muertas que sonaban a lamentos, no a cánticos de guerra. Vio a uno de los verdugos mirar una pequeña piedra lisa que guardaba en su garra con una nostalgia desgarradora, como si fuera el último vínculo con un mundo que ya no existía. La sospecha de que estos seres no eran demonios por naturaleza, sino por obligación, se convirtió en una obsesión para Julián. Logró, en un descuido de la guardia, interceptar al verdugo que lo azotaba y le preguntó con una voz que era apenas un susurro roto, ¿quién era realmente? El demonio se quedó inmóvil, sus hombros se hundieron aún más y por un instante su forma monstruosa pareció parpadear, revelando la silueta de un hombre vestido de harapos de una época olvidada. «Yo fui como tú», respondió la criatura con una voz que sonaba como el crujido de piedras molidas. «Cometí errores, sufrí mi condena y esperé un final que nunca llegó».
El infierno no es un lugar que se termina, Julián. Es una cadena de montaje. Cuando tu alma se gasta de tanto sufrir, cuando ya no queda nada de tu humanidad que pueda ser quemado por el fuego, te ofrecen la única forma de alivio: dejar de ser el que grita para convertirte en el que silencia los gritos. El horror de la revelación golpeó a Julián con más fuerza que cualquier látigo. El sistema del abismo no era una prisión estática, sino un ciclo de reclutamiento forzado. Las almas no eran destruidas, eran transformadas por el peso del tiempo y el dolor, hasta que su propia empatía moría por agotamiento. El demonio le explicó que todos los que portaban las herramientas de tortura habían sido en algún momento pecadores que buscaban redención, pero la redención en este lugar consistía en heredar el odio. No hay demonios nacidos en el infierno, continuó el ser. Solo hay humanos que han sido olvidados por la luz tanto tiempo que terminaron convirtiéndose en la oscuridad. Julián intentó jurar que él nunca lo haría, que preferiría sufrir por toda la eternidad antes de levantar una mano contra otra alma. El verdugo soltó una risa seca y amarga. Eso es lo que dije yo hace 3000 años, pero el dolor tiene una forma de erosionar los principios. Eventualmente, el deseo de que el dolor se detenga, aunque sea por un segundo, te obliga a aceptar el trato. Te dan la piel de cuero, te dan las garras y te dan el látigo. Y entonces descubres que el verdadero infierno no es que te torturen, sino tener que torturar a otros sabiendo exactamente lo que sienten porque tú estuviste en ese mismo suelo. Pasaron los eones y la resistencia de Julián se fue marchitando. Su espíritu, una vez brillante y firme, se volvió gris y quebradizo. El fuego ya no le dolía tanto como el aburrimiento y la desesperación de la repetición. Un día, después de una sesión de tormento particularmente larga, el gran portón de su celda se abrió y no entró el verdugo, sino una entidad de luz negra que sostenía una túnica de piel y un instrumento de metal afilado. «Tu condena de sufrimiento ha terminado, Julián», anunció la entidad. «Has pagado tus deudas. Ahora es el momento de que empieces a trabajar para que otros paguen las suyas». Julián miró el instrumento, recordó el rostro del demonio triste y comprendió que ahora era su turno. Intentó recordar su nombre, su familia, el sol, pero esas imágenes se sentían como sueños de otra persona. El deseo de no sentir más dolor físico fue más fuerte que su moral moribunda. Extendió sus manos, que ya empezaban a alargarse y a cubrirse de esa piel áspera y oscura, y tomó el arma. En ese momento su transformación se completó. Su espalda se encorvó bajo el peso de la eternidad y sus ojos perdieron el color de la vida para adoptar el brillo amarillento de la oficina del dolor. Ahora Julián camina por los pasillos de obsidiana. Se detiene frente a una celda nueva donde un alma joven y aterrorizada lo mira con odio y miedo. Julián siente una punzada de piedad, un eco lejano de su humanidad, pero la ignora con la eficiencia de un profesional cansado. Levanta el látigo, sabiendo que no hay salida, que él es solo el siguiente eslabón en una cadena infinita de víctimas convertidas en verdugos. El infierno no necesita diablos, se alimenta de nosotros, convirtiéndonos en los monstruos de los que una vez huimos, condenándonos a la tarea más cruel de todas: ser el verdugo de alguien que es exactamente igual a nosotros, por los siglos de los siglos.